todos. Hoy os traigo una pequeña obra que es cómo sustituirle el radiador a vuestro Mini Cooper y todos los pasos que hay que realizar. Lo primero que tendremos que hacer es desconectar las luces, que solamente es coger, girar y sacar las lámparas. Pero bueno, otra opción es coger, pulsar el botoncito. Y aquí tenéis un pulsador, lo mismo que en el de intermitencia, que lo volvemos a poner si queréis, y es, tenéis aquí el botón, pulsamos. A ver, es que es complicado con un dedo solo, y ya está, y fuera. Y en otra parte es lo mismo, cogemos el cable, con cuidado, eso también, pulsamos y ya está. La luz la misma, y después tendremos este tornillo, este otro tornillo, este y este otro. Y aparte por la parte inferior tenemos uno aquí, otro aquí en el centro y otro aquí al fondo, que debemos también quitar. Y aparte tenemos estos pequeños tornillos que están aquí, hay que quitarlos también, que están uno en cada punta, para poder ya sacar lo que es la defensa. Bueno, vamos a empezar a quitar tornillos. A ver, cogemos, abrimos el maletín, cogemos una llave de la 10 y aquí, justamente aquí en el paso de rueda, tenemos un hueco que nos da acceso al tornillo. Cogemos una llave de carraca también. Tenemos que coger la llave de carraca. Cogemos la llave de carraca. Entramos. Empezamos a darle. Y quitamos ya el tornillo de aquí. Y vamos así. En la parte contraria, lo mismo. Ahora a continuación, lo que deberemos hacer es extraer los tornillos de la parte inferior del techo y la defensa de la parte inferior. Ya tenemos todo sacado. Hacemos la defensa. Como veis, la tenemos suelta. Tenemos que soltar el sensor de temperatura exterior, que es un clip. Y listo. A continuación deberemos sacar la protección de aluminio
de la defensa por la parte trasera, queremos tirar este tornillo de aquí, un tornillo aquí, otro tornillo aquí, este de aquí y este otro. Y aquí en la parte contraria lo mismo, arriba uno aquí, otro aquí y dos aquí. Y sacaremos ya lo que es la defensa. Necesitaremos la llave de carraca, un vaso de la llave de 13 y una extensión. La extensión es porque deberemos también, aquí como quedan profundos, necesitaremos la extensión para extraerlos. Aflojamos. Y aquí, como podéis ver, tenemos la fuga. Ya le hemos hecho varias reparaciones, pero no sigue perdiendo, así que lo que vamos a hacer es sustituirle el radiador por uno nuevo. Bueno, ya tenemos aquí aflojar los tornillos. Vamos quitando. Tened en cuenta que tendremos que después extraer el tornillo de aquí y de aquí para sacar lo que es el radiador del aire acondicionado, con mucho cuidado, ya que tendremos que desplazarlo un poco hacia abajo. Tenemos aquí el tornillo, aquí, y después el otro que está aquí, que va ahí metido. Ahí, aquí lo tenemos. Así nos deja. Ahora, ya está afuera. Y ahora nos queda esto de abajo. Vamos fuera. La despensa completa con el protector. Colocamos aquí todos los tornillos, incluyendo este. Ahí. Y ahora tendremos que aflojar estos y este, que es un tornillo de la 10. Vamos a volver a colocar esto en la caja. Cogemos el tornillo de la 10. La llave, la encajamos. Cogemos una carraca. Ya tenemos aquí todos los tornillos. Vamos a quitar al lado. Levantamos un poquitín. Con cuidado. Y ya lo desplazamos hacia abajo. Mirad aquí los efectos de que pierde el refrigerante. Por debajo ya no hay que sustituirlo. Para extraer el radiador tenemos que quitar estos pasadores. Y bueno, debemos extraer esos pasadores, que son los que soportan el radiador. Y aparte os enseñaré ahora que también deberemos desconectar. Este pasador lo quitamos. Y aquí tenemos otro que lo giramos y veis que tiene aquí una pequeña apertura. Aquí a ver. Tiene esta pequeña apertura de aquí. Solamente metemos el destornillador, tiramos un poco y ya nos queda suelto. Ya está. Continuación, tiramos un poquitín. Bueno, ahora otra vez está cogido. Esperad, mira. A ver, metemos aquí también. Presión. Ahí suelta. Tiramos un poquitín. Y salta seguro. Y ya está. Si os dais cuenta, está cogido justamente aquí. La grapa. Mira. No sé si veis la punta ahí. Ahí. Es donde coge. Hay que empujarlo hacia afuera. Para tener libertad. Deberemos. A ver, ponemos esto para aquí. Para el lado.
deberemos soltar este conector que va aquí, que es el que alimenta el radiador. Tendremos que soltar las grapas ahí para que nos salga el radiador completo. Ahí tenemos esta grapa. Vale. A continuación vamos a sacar lo que es el líquido refrigerante, porque al tenerlo nuevo lo que vamos a hacer es reutilizarlo, el líquido, y para no derramarlo, si no tiene mucho espacio, ya que hay muy poco espacio debajo del coche, yo lo que utilizo es una pequeña cesta, una bolsita de basura, que es lo que va a llevar de refrigerante, y tendremos que soltar el protector que tenemos inferior de aquí, el cubrecárter, para poder acceder a los enganches de los tubos del refrigerante. Arriba lo tenemos bastante accesible, como podéis ver, lo tenemos aquí, no sé si podréis ver, un segundo, aquí tenemos el enganche rápido, a ver, ahí tenemos el enganche rápido para soltar el tubo. Para extraer el cubrecárter utilizaremos una cabeza de destornillador de estrella para extraer los dos tornillos de la parte inferior del cubrecárter. Enseñar. Es tan simple como aquí ya se soltó. Bueno, y aquí está saliendo el refrigerante. Ahora vamos a soltar lo que son los de la parte superior. Es tan simple como coger con el alicate, teniendo las dos manos libres, limpiamos el tubo. Y extraemos. Y listo. Y ahora a continuación sacamos los tubos. Aquí. Sacamos el huevo al completo. Bueno, pues como veis, aquí lo tenemos bastante estropeado. Para extraerlo, lo que es el ventilador es calcando aquí para montarlo en el nuevo. Y como veis, bueno, estas son pérdidas que tiene por la parte inferior todo el radiador. Bueno, aquí tenemos lo nuevo. Sí. Todo para sustituirlo y ponerlo nuevo en nuestro coche. Lo que nos aguanta el radiador aquí en la caja. Quitarle el taco este, que es el que va para el radiador del aire acondicionado, que va colocado aquí. Lo colocamos, lo volvemos a apoyar un poco. Tenemos los ventiladores que lo tendremos que volver a colocar donde estaba el otro. Aquí está el nuevo. Así que lo que hacemos es coger, porque esto es plug and play, si lo he puesto correctamente, porque me parece que no. Ah, vale, así, que lo había puesto al revés, perdón. Cogemos, lo metemos en las carrileras. Ahí encaja. Y ahí encaja.
Ya lo tenemos aquí presentado. Listo. Para montarlo en el coche de nuevo. Volver a ponerlo donde estaba el antiguo. Coger con el cable con mucho cuidado el cable del electroventilador, meterlo por aquí y además ya tenemos aquí la esponjita y todo que nos cubre esa parte. Vale. Ir asegurándonos de que entra todo correctamente. A ver que si no sí. Estos los tacos. Les damos la vuelta. Escoger los tacos y volver a meterlos ahí. Esta parte ya está. Aquí también. Ahora cogemos este, el del aire acondicionado, y con mucho cuidadito, no se nos tropiece nada. A ver, hombre, parece que no nos deja volver al sitio. Esto por el aire acondicionado tiene que dejarlo otra vez en el sitio. Tened en cuenta que no se os pierda ni este taquito de goma de aquí, ni el taquito de goma de aquí, que en el nuevo radiador no viene. Y como veis, queda bastante bien. Y ahora vamos a seguir remontando, colocando. A ver, tenemos aquí los pasadores. Ya colocamos este aquí para que quede bloqueado ya. Los tacos nuevos los he tenido que quitar porque, tanto como las grapas, porque no me encajaban. Así que lo que he hecho es volver a colocar los tacos del otro radiador de goma, los que iban arriba, los pasadores de origen, y ya está. Y solucionado, ya están anclados, como veis, ya están puestas las grapas, y aquí ya están cogidas. Y aquí lo mismo. A ver. Y aquí podéis ver la otra grapa ya colocada. Ahora lo que hacemos es anclamos el radiador del aire acondicionado otra vez al radiador nuevo. Cogemos la llave de la 10 que la hemos dejado aquí. Y lo dejamos ya todo anclado en el sitio. Volvemos a coger aquí el cable, lo cogemos ahí, lo volvemos a enganchar aquí en esta grapita de aquí, aquí en este mismo sitio, lo volvemos a anclar y no nos olvidemos de conectarlo, ya que si no conectamos el cable, el electroventilador, cuando caliente el coche un poco, no se activaría y no refrigeraría el motor y nos lo cargaríamos. Bueno, de momento vamos bien. Ya hemos anclado aquí, ya le cogemos el tubo y lo anclamos ya al nuevo radiador. Lo metemos por allá. Cogemos el alicate, abrimos un pelín,
Abrimos ahí. A ver si lo podéis ahora. ¿Veis? Ya nos queda anclado. Como veis, no hemos perdido el refrigerante, lo tenemos ahí metido en esta cestita. Porque ya que tenemos muy poco espacio por debajo, pues hay que buscar un recipiente. Si no tenéis mucho espacio, pues ya sabéis, es tan simple como una misma bolsa de basura y un recipiente pequeño para que, si es tipo cesta, para que os quede el líquido, si hace poco que lo tenéis echado, para que no lo perdáis. Y para... Vale. Ya hemos conectado aquí el anclaje al radiador otra vez y ahora toca rellenar. Una forma de rellenar para evitar que tengáis burbujas en el sistema de refrigeración. Aquí veis que tenéis aquí una especie de tornillo con una carraca, no sé si podéis ver. Ahí lo tenemos ahora aflojado. Lo aflojamos, quitamos el tubito este, y este tubito es para que se nos rellene todo el radiador y evitar que nos queden burbujas de aire en el sistema de refrigeración del motor. Y ahora a continuación vamos a echar el refrigerante en el motor y listo. Y bueno, ya seguimos ahora. Ya he dejado montado la defensa, que no os lo he podido grabar ya porque he estado montándolo y no podía hacerlo al mismo tiempo. Es lo mismo que el desmontaje. Si os fijáis bien en el principio del vídeo cómo hice el desmontaje, es lo mismo pero a la inversa. Lo montamos todo, bueno, ya veis cómo ha quedado, otra vez en el sitio. Y para rellenar ya he trasversado el refrigerante que tenía, como lo saqué en la bolsita y en la cesta, lo he trasvasado a una garrafa, lo tengo ahí posado en una garrafa que tenía por ahí para rellenarlo. Y ahora ya tenemos la garrafa, lo que hacemos es coger, cogemos el refrigerante, a ver si os lo puedo hacer sin tirarlo. Les estoy rellenando poco a poco hasta que nos salga ahí. Cuando empiece a salir refrigerante por el... ahí, ¿veis? Bueno, todavía no. Bueno, estoy ahí. Vamos rellenando. Habéis visto que ha salido un poco. Ya casi está lleno el circuito completo. Cuando se desborde, no, desbordar no, cuando empiece a salir, cuando veáis que se vuelve a salir el líquido. Todavía no, ¿veis? Habéis visto que ha hecho unas burbujitas ahí todavía. Vuelve a quedar con aire el circuito. A ver. Vale. Ya está, ¿veis? Esto nos indica que ya tenemos el líquido refrigerante a tope en el radiador. Cerramos, que es con un destornillador. Es tan simple como apretar. Apretar bien, pero tampoco sin pasaros, que acordaros que es un trozo de plástico, ¿eh? Y podéis cargaros. Así que lo que hacemos es, acabamos de rellenar aquí el vaso de expansión, aquí en este caso, y le rellenamos aquí también en el depósito
Es tan simple como eso. Es rellenar este depósito para tener refrigerante. Y en mi caso, este depósito es de la versión Cooper S, que lleva como digamos dos vasos de expansión. Aquí uno y aquí este otro que era del Cooper S, porque este es, ya os digo, el de origen es este. Y yo y en breve haré la modificación de cambiar la tubería y sustituir este por este solo, que sea solamente este vaso de expansión para alimentar el sistema de refrigeración del motor. Pues ya he rellenado el vaso hasta la medida que trae aquí, que como veis aquí tenéis, sea un Cooper One S o Cooper John Cooper World, tenéis en el vaso de expansión aquí tenéis unas marcas para rellenar el líquido. En mi caso yo ya lo he rellenado hasta lo máximo, donde marca, para tener aquí para el sobrante, porque este lo que tiene es que cuando necesita algo de refrigerante, el tapón lo absorbe al circuito. Pero en este caso, como ya hemos sustituido el radiador completo, no nos va a hacer falta, bueno, va a tener ahí el sobrante para si alguna necesita que lo consuma o lo evapore, lo coja del vaso de expansión auxiliar. Ahora que hemos terminado de rellenar lo que es el vaso de expansión auxiliar y lo que es el radiador, el circuito completo, para verificar que está correctamente y que no vamos a sufrir un sobrecalentamiento en todo, que nos ha quedado correctamente el circuito rellenado de líquido refrigerante, vamos aquí al coche. Le pulsamos el botón este. Ahora, vale. Pulsamos aquí y al mismo tiempo le damos al contacto y nos sale este menú aquí. Play by USB drive. Le damos hasta llegar al 19. En el 19 esperamos y nos sale on off. On off. Cuando se nos ponga en on, esperamos un poco, mantenemos pulsado, soltamos, nos sale este otro submenú. Vamos hasta aquí, hasta el número 7. Y aquí en el 7 nos va a dar la temperatura del refrigerante del motor, 14 grados. Lo ponemos en punto muerto y arrancamos. Y ahora esperaremos a que suba la temperatura. No obstante, esto último, pero para que lo podáis ver, o bueno, os lo pongo a grabar otra vez cuando lleguemos a la temperatura para que veáis el correcto funcionamiento, que es la temperatura óptima de circulación. Son unos 90 y algo grados, pero cuando lleguemos a los 90 se va a abrir el termostato y bajará la temperatura. Eso nos indicará que está correctamente, que está circulando el refrigerante correctamente y tiene la cantidad de refrigerante necesaria en el circuito para hacer la refrigeración. Bueno, va subiendo la temperatura, ya tenemos 28 grados, 29, 30, va subiendo rápidamente. Bueno, vamos a esperar un poco. Ya, a ver, 23. Va subiendo rápido. Estamos bien. $50. $66, 69 grados, vamos a por los 70.
Bueno, vamos bien. Va subiendo la temperatura muy lentamente. Esto indica que el circuito está bien, pero bueno, tenemos que esperar hasta llegar a esos 90 y pico grados, donde ya cuando se abra el termostato, entrará el refrigerante que está caliente en el bloque motor, entrará al radiador, será enfriado, y eso ya nos indicará que está correctamente el sistema de refrigeración al motor, que está correcto. Bueno, ya casi vamos a por los 80 grados, vamos ya a 75 grados, estamos en los 80 grados ahora mismo, ya queda poco, nos quedan 12-13 grados más y llegaremos a los 90 y algo, 90 y sí. En cuanto están casi llegando a los 100, pero es donde ya empieza a abrirse el termostato, y ahí ya nos indicará el correcto funcionamiento. Bueno, vamos lentamente. Estamos en los 85 grados, 86, y bueno, ya llegaremos a los 90 y pico, y se abrirá el termostato para indicar el correcto funcionamiento de que tenemos bien el sistema de refrigeración del motor. Esta es una forma de verificar que habéis rellenado bien el circuito del refrigerante del motor, para saber que no os habéis quedado escasos en el líquido de refrigerante, y así evitáis que se os sobrecaliente el motor. Más vale, de esta forma, es una forma de que lo tenéis en casa, y si tenéis una tienda cerca de recambios, en todo caso, si necesitáis refrigerante o os habéis quedado sin él y estáis dudosos de si tenéis bastante refrigerante en el circuito, pues como veis es destapar el taponcito ese hasta que desborda. No obstante, después le rellenáis un poco hasta la boca. En este caso, yo como veis tengo dos vasos de expansión, el de origen y el que puse de Cooper S, y de ese modo yo he rellenado el original, el de origen, y el adicional, para tener suficiente refrigerante para el coche. Pero en este caso, con el que tenemos ahora mismo en el sistema de origen, en el primer vaso, que es el que tiene el logotipo ahí de la mano de cuidado no abrir en caso de que esté el motor caliente, pero ya os digo, aquí con el sistema si tenéis navegador, que yo tengo navegador, es una modificación que le hice al coche, que el coche no lo tenía de origen, el navegador satélite, y esto, que por ejemplo, mirad, aquí nos marca que tengo el capó abierto, como veis, ahí, tengo el capó abierto, y me lo marca aquí, en otros os lo marca en el mismo salpicadero, ahí donde va el navegador. Si tenéis el crono, pues lo marcan en un lateral en el crono, y en el de origen, en el velocímetro central, os lo marca en el mismo velocímetro, pero en este caso, en la versión Navi, os lo marca aquí, en esta parte, que vosotros algunos tendréis el pantalla LCD aquí, en esta parte, pero yo lo que tengo es, mirad, a ver, estamos ya en los 95 grados, y ahora a partir de ahí, es cuando ya empieza, llegaremos casi a los 99, casi que 100 grados, y ahí ya se abrirá el termostato y empezará a bajar la temperatura del motor. Este es el primer paso, y ya el segundo es, cuando ya se ha abierto el termostato y ya está haciendo el circuito, si lo tenéis parado, lo normal es que se os salte el electroventilador. Pero digo después, no ahora. Ahora, en cuanto se abra el termostato, la temperatura empezará a bajar rápidamente, hasta los 95, 92 grados, me parece, por ahí. 97. A ver. Estaba a punto ya de abrir el termostato y empezar a bajar la temperatura. ¿Veis? A los 97 se abrió y está bajando. 96, perdón. 95, ¿veis? Está correctamente el sistema de refrigeración. 94, 93. Como veis, el refrigerante está correctamente en el sistema de bloque. 91, ¿veis? Ha bajado la temperatura.
Esta es una forma de verificar que tenemos bien el circuito de refrigerante. En mi caso yo sustituí el radiador porque, ¿veis? 89 ahora mismo. Sustituí el radiador porque tenía pérdida, aunque lo intenté reparar primero antes de hacer la sustitución, pero no hubo solución, así que la mejor opción era sustituirlo y ya está. ¿Veis? A bajar hasta 88 grados. Tenemos el sistema de refrigeración del motor correctamente. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues me dais un like, o suscribís al canal, o le dais a la campanita. Que no sé, en algunos casos la campanita, no sé por qué no me deja, en algunos he estado mirando y está como si fuera desactivada. A ver, bueno, espero que os haya gustado. Chao.